Y estamos de vuelta en Calientabancas. Bienvenido, Mati, de nuevo. Bienvenido, Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Llevamos una larga pausa por cosas de la vida. Así como la NBA de hombres está en pausa, pues nosotros nos hemos tomado un break, pero hoy estamos de vuelta a hablar de un tema muy importante. Un tema muy importante. Hoy no vamos a hablar de la NBA, vamos a hablar de la WNBA y casi que no vamos a hablar de la WNBA. Pero antes de empezar, ¿dónde nos pueden seguir? Bueno, nos pueden seguir en @calientabancas en YouTube, en Twitter, en Instagram, en todos lados estamos con @calientabancas. Ahí no van a haber mucho contenido, pero vamos a volver. Recientemente hemos estado ausentes, pero con este retorno de este episodio volvemos también a las redes. Entonces síganos en @calientabancas con doble S al final y nos vemos en las redes. Por ¿Cuál ahora, es el tema de hoy? Porque el tema de hoy es un tema vivo que está pasando en vivo. hoy vamos a hablar de un secuestro De un secuestro. Hoy vamos a hablar del gobierno ruso. y de la WNBA y de Adam Silver. Exactamente, que siempre tiene culpa Adam Silver en todo. ¿Cómo se conectan estos temas? ¿Qué tiene Adam Silver que ver con los rusos? Vamos a ver. No, es Putin, que, y con y Putin, con Biden. específicamente con Putin. Pero hay un personaje, hay una jugadora muy importante de la WNBA que hace falta para los que siguen el juego de All-Star. Habrán notado que este año se le hizo un tributo a una jugadora muy importante. ¿Quién es este personaje que falta en la WNBA? Brittney Griner, jugadora del Phoenix Mercury, Leyenda. ¿puedes decir que es la Shaquille O'Neal de la WNBA? Hasta hace poquito, sí. Se hace volcadas, increíble en el poste, campeona en el 2014 con Phoenix, campeona olímpica 2 veces, campeona del mundo 2 veces, 8 veces All-Star, o sea, es Hall of Famer cantado, pero lo curioso es que aparte de haber ganado todo eso, ganó 4 Euroligas. O sea, en su tiempo libre, ella se va a los veranos y gana Euroligas, ¿no? Gana Euroligas y gana Supercopas de Europa, o sea, domina el básquetbol femenino en Europa también. Pero no va por gusto, ¿no? No va porque es que me encanta tanto el básquet que también juego básquet en mis vacaciones, ¿no, Mati? O sea, ¿por qué terminan en Rusia ahí? Es muy básico, porque no tienen tiempo libre, porque el salario de una jugadora de NBA no es ni comparado al salario de un jugador de la NBA. Entonces, compensan y en el tiempo libre tienen un segundo trabajo que es jugar en la Euroliga. Y esto es algo que estamos viendo hace como el 70% de la liga. Se van a distintos países a jugar cuando no hay WNBA. Hoy en este momento hay WNBA, pero en febrero del 2022, de este año, Brittney Griner estaba viajando a Rusia para jugar con su equipo, no lo voy a pronunciar, el Ekaterinburg, o como se pronuncie, como hizo un montón de veces, ¿no? Tiene 4 Euroligas, viene viajando a Rusia cada 4 años. Desde hace 4 años, sí. Desde hace 4 años, y esta vez fue detenida en el aeropuerto y desde febrero está en la cárcel. Desde febrero del 2022, Brittney Griner está en la cárcel. Todavía no se sabe ni cómo va a poder llegar a salir, pero está en la cárcel porque según las autoridades rusas, Brittney Griner estaba transportando drogas a gran escala, ¿no? Como traficando drogas. A gran escala, a gran escala, ¿no? El término a gran escala es muy importante. Inmediatamente la detienen, ponen en la cárcel y en febrero del 2022, ¿qué pasó, Humberto? ¿Qué pasó en febrero del 2022? En Rusia. Bueno, para nadie es un secreto, obviamente, que estamos a puertas de lo que podría ser un conflicto global, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, que puede extenderse a Europa y al mundo, ¿no? Y una semanita antes, pues, Brittney Griner tiene este problema legal que obviamente deja de ser prioridad para los diplomáticos, no deja de ser prioridad, pero entran otros temas que complican, ¿no? La negociación entre los dos gobiernos por su libertad. Eso causa que lleve más de 130, o sea, hasta el día que grabamos este episodio, duró más de 133 días antes de su primera audiencia, presa, sin opción de libertad mientras iba a juicio, ¿no? Simplemente esperar el juicio presa, esperar que se dictamine si es culpable o inocente, presa, lo cual para alguien que es leyenda del básquet aquí y allá, lo que en Estados Unidos sería una causa, una ofensa menor, pasar más de 130 días esperando audiencia,
es inhumano, ¿no? Y más de que termina ya no porque está de vacaciones paseando, consumiendo marihuana, sino porque las condiciones laborales aquí son tan extremas para ella poder subsistir, que le toca ir a buscarse un segundo trabajo en otro país, ¿no? Y uno pensaría, ah, no, pero es que ganan miles de dólares, igual en la WNBA, ¿no? Como, ¿cómo no va a sobrevivir? Entonces la gente como que de repente no tiene en contexto que para ser basquetbolista es una inversión gigante. Estas mujeres tienen que pagarse sus propios tiquetes, muchas veces sus propios hoteles. Entonces, el costo de ser basquetbolista es muy alto y es lo que obliga a la mayoría a terminar buscando segundos trabajos en países como, bueno, Rusia es un ejemplo de los más desarrollados, pero muchas veces terminan en otros países mucho más subdesarrollados, arriesgándose a otras condiciones, como la de este caso, de por una ofensa menor pasar meses en la cárcel, ¿no? Porque ni siquiera era marihuana, ¿no? Era extracto, era un aceite. O sea, esto que en Estados Unidos la gente lo consume como si fuera agua. A Britney Griner en Rusia le ha costado 133 días esperando audiencia y continúa, ¿no? Y al principio de todo el conflicto, ella pidió ayuda al gobierno de los Estados Unidos, a su familia, a todo el mundo. Y cuando se desata el conflicto en Ucrania, el mundo paró y su caso quedó literalmente pausado. O sea, el gobierno de Estados Unidos, en una conferencia de prensa, básicamente no quiso hablar del tema en marzo, ¿no? Cuando recién estaba detenida. No quiso hablar del tema. Dijeron que, bueno, vamos a investigar un poco más. Y dijeron ni sí ni no, casi como un futbolista en una conferencia de prensa que no contesta nada, dice mucho pero no dice nada. Y fue recién, más de un mes después de haber sido detenida, que alguien como hace el primer intento de contacto con Britney desde el gobierno de Estados Unidos, en donde gente del consulado que está en Rusia va y la visita y tiene la primera charla con ella. Un mes después, o sea, fue un mes de completa incertidumbre y silencio de Britney Griner en una cárcel en Rusia, en el medio de una guerra, para tener el primer contacto. Y después de todo esto, terminó el off-season de la WNBA. La WNBA empezó su temporada hace un mes y medio. El 6 de mayo empieza la temporada de la WNBA sin Britney Griner, con su nombre estampado en el suelo, pero al mismo tiempo con un gran silencio de parte de todos, porque es un tema muy problemático del que muy poca gente quiere opinar, porque es muy fácil enojar a gente que no quiere enojar desde el punto de vista de sponsors, negocios, contratos de televisión. Y el señor Adam Silver, callado la boca, el señor Biden, callado la boca, y Britney Griner en la cárcel. Es que aquí lo hemos mencionado ligeramente, pero creo que cada vez es más claro que el básquet es política, ¿no? O sea, lo vimos cuando Dennis Rodman se involucraba con Norcorea, el tema del problema de los Houston Rockets con China, ¿no? Y cómo LeBron se quedó callado también en medio de toda la controversia. O sea, al final el básquet es política, o por lo menos tiene mucha incidencia. Y hasta el sol de hoy, el mando del sartén lo tienen los rusos, porque por más intervención de Biden y de todo el mundo, básicamente la respuesta de Rusia es: aquí se cometió un crimen, lo que para ellos es un crimen, y va a seguir el proceso normal de cualquier persona que cometa una ofensa. Entonces, del lado de Putin no va a pasar nada, o sea, no va a mover un dedo por ayudar a esto. Y del lado de Biden no tiene el leverage, no tiene como las herramientas para para conseguir un cambio, ¿no? Respecto a ello. La única opción es el peor trade offer que ha pasado en la historia de la WNBA, ¿no? ¿De qué se trata eso? Literalmente empezaron a negociar los dos gobiernos, ¿no? Estados Unidos dice que no fue detenido correctamente, Rusia que sí, y Rusia dijo: ok, vamos a negociar, te ofrezco un trade, te devuelvo a Britney Griner si a cambio me devolves al Merchant of Death, que es un ruso asociado con el terrorismo, traficante de armas, está preso en los Estados Unidos, y el gobierno ruso dijo: te doy uno por uno. ¿Estás? ¿Y qué hizo Rusia está Biden? en modo Pat Riley. Rusia está en modo conseguir assets. Y cash considerations también, y un par de picks. Y ahí Sí. el gobierno de Estados Unidos dijo como, no sé, no estoy seguro. Y con esa oferta que consigue el gobierno ruso, que Estados Unidos no se involucre, porque si esto es lo que les va a costar, lo más probable es que Biden no quiera ese tipo de escrutinio de por qué liberan un comerciante
comerciante de armas a cambio de una deportista, ¿no? O sea, y es medio Black Mirror, ¿no? Terminar en esta situación donde dos gobiernos están negociando intercambiar un comerciante de armas por un atleta es como súper bizarro el momento, ¿no? En medio de una guerra, en medio de una guerra, posible guerra mundial, saliendo de una pandemia, eso es donde estamos, es el momento en el que estamos. No, pero como decías, la jugada del gobierno ruso es no dejar que Estados Unidos juegue, porque ¿cómo van a aceptar intercambiar a un traficante de drogas por un deportista? Y esa es una pregunta que puedes estar como completamente de acuerdo o completamente en desacuerdo, pero siempre vas a dudar porque puede que Britney Griner no tenga una salida y puede que como el PR para el aparato político de Estados Unidos, lo que le convenga hacer es aceptar el trade, porque no puede dejar que un prisionero 10 años. en medio de una guerra, no es un prisionero de guerra, pero es un prisionero en una guerra, siga en un país de conflicto. Y lo que busca hacer Putin y su gobierno es ponerle toda la presión al gobierno de Estados Unidos para tener que decidir. A Putin le importa nada, no le importa nada. Él tiene el poder de negociación, él tiene a un traficante de armas preso en un país que le debe importar muy poco si está preso o no, es simplemente poner presión. Lo que está El haciendo. poder, ¿no? Y mostrar el poder que tiene, ¿no? De doblegar a Estados Unidos al punto de conseguir la extradición de un criminal de alto nivel. Uh-huh. Que según Rusia el criminal de alto nivel es Britney Griner, traficante de drogas a gran escala. Con su aceitico, no puede ser. Y que Sí. también hay que hablar el tema que es mucho más denso, ¿no? Pero el tema del consumo y la legalización para los atletas viene con otras condiciones, ¿no? El tema de recuperación muscular, o sea, seguir la persecución por el cannabis es de otro siglo. Obviamente con Rusia, pues estamos hablando de un régimen literalmente de otro siglo, entonces pues es como un tema mucho más denso ahí. Pero pues ponen a No, no. Estados Unidos en una situación súper complicadísima. Y el tiempo sigue pasando y estamos ya en el medio del juicio. Britney Griner ante la corte rusa se declara ella misma culpable, ¿no? Asume culpabilidad, dice que sí, ella efectivamente tenía esa droga, pero que lo hizo sin querer romper la ley, básicamente, ¿no? Fue como soy culpable pero sin culpa. No quise hacerlo. Claro, de leyes rusas no sé nada, nada, pero imagino que fue una jugada como para poder habilitar un siguiente paso en donde pueda volver a Estados Unidos, eventualmente. Hasta el Claro. día de hoy puede pasar cualquier cosa. Había un artículo, una publicación que se llama Político, que es una de las principales publicaciones políticas del país, de Estados Unidos, en donde básicamente dicen Estados Unidos tiene que aceptar el trade. Es la única manera que Britney Griner vaya de vuelta a Estados Unidos. Solamente se aceptan el trade, porque Rusia no la va a alargar. El tema es que ya después de haber hecho la aceptación de los cargos de declararse culpable, la única opción es el trade. El ir a juicio y el pelear una posible reducción de cargos y eso, basado en haberse declarado culpable. En Rusia, según ese artículo u otro de los que hicimos el research antes de este episodio, es como menos del 1% el chance de que le reduzcan la pena y mucho más remoto los chances de que salga libre de esta situación ya después de haber hecho el plea guilty. Entonces, en este instante, la única opción que ella de verdad tiene para salir antes de los 10 años, que es la posible condena que puede tener, es Biden liberando al debt merchant. Lo cual Merchant. hace poco, bueno, no hace poco, pero hace 2 años el el presidente anterior tuvo una situación parecida con un rapero. Nuestro expresidente anterior era un poco más volátil y amenazó con tener una guerra de tratados con Suiza en su momento, Suiza o Suecia, uno de esos dos. Eso no es una opción contra Rusia. No podemos amenazar con una guerra de tratados a Rusia, ni una guerra de nada. Entonces la única opción que queda es liberarle el debt merchant. Y después, para dar un poco de perspectiva más allá de Britney Griner, y muy concentrado en Britney Griner, más allá de Britney Griner, ella misma en sus cartas explica que no es la única. Ella es la que los medios como ponen el foco y deciden hablar, pero hay muchos detenidos en Rusia por situaciones similares, ¿no? Imagínate un turista que
le encuentran algo y es como preso. Y esas personas no tienen el contacto de llegar a Biden o llegar a la Casa Blanca o a nadie. Están literalmente presos en un país que está en guerra y no tienen nada que hacer y pueden tener condenas de 10 años o más, depende de lo que le hayan inventado. Y me parece bien que Brittney Griner se transforme como de alguna manera, como extraoficialmente, en la voz de los otros detenidos. En Rusia, que son personas completamente ignoradas y que deben estar como recontra frustradas y con miedo de que no salgan nunca más, porque la condena será de 10 años, pero Rusia, hoy, invadiendo otro país, puede pasar cualquier cosa. Claro. Literalmente puede pasar cualquier cosa. O sea que en lo que en teoría parece un caso aislado de cannabis en el exterior, destapa muchos temas, ¿no? O sea, hay temas de imbalance de salarios en el deporte, no solo en el básquet, sino en todos los deportes, ¿no? Estamos hablando de una guerra sin sentido que empeora las condiciones de todo esto, ¿no? Estamos hablando de la persecución al cannabis, más grave aún en las minorías, ¿no? Que siempre son las que más se afectan por esta persecución de las drogas, ¿no? Entonces, hoy en día, Brittney Griner es como la voz de muchos problemas que están pasando en este momento. ¿Y para dónde va esto? No tenemos idea. Pero Pero seguiremos, ¿no? Vamos a hacerle seguimiento al juicio de Brittney Griner, vamos a seguir hablando de un tema del que en las noticias deportivas no se está hablando, de que hay una compañera que debería estar en libertad, o sea, una colega del deporte que debería estar en libertad y no lo está por estupideces humanas. sí, y a todo esto, no que importe, pero Phoenix fue finalista la temporada pasada, en este están novenos en la temporada y en el All-Star Game esta semana todas las jugadoras que están en el partido le rindieron tributo, en la segunda mitad usaron su camiseta para jugar y deben tener la misma incertidumbre que tenemos los demás porque no es que por jugar en la WNBA puedas saber lo que te decide una corte rusa, es estar la completa oscuridad, ¿no? No se sabe qué puede pasar. Pero como dijiste, vamos a seguir el caso, vamos a hablar más del tema porque siempre quisimos hablar de la WNBA. No hemos hablado mucho de la NBA este tiempo, pero de este tema sí, porque creo que más que hablar por hablar, decidimos hablar cuando las cosas importan. Y este tema importa. Tiene muchos subtemas y muchos problemas que no se van a solucionar ahora y que ni Biden, ni Adam Silver, ni nadie van a poder resolver. Va más allá de la WNBA y Brittney Griner. Esto es un conflicto global y es un presidente que está de la cabeza haciendo lo que quiere con el mundo. Sí. Así que en eso estamos. Por ahora, estamos de vuelta y seguiremos haciendo episodios. Espérenos. ¿Qué nos queda por decir, Mati? Nada, no nos queda mucho por decir. Si tienen algún comentario de tema, dejen un comentario. No sé cuál es la manera de apoyar a Britney o a cualquiera de los otros detenidos, porque, no sé, ponerle presión al gobierno. No sé No sé si si podemos ayudar a haga Britney, algo. pero lo que podemos hacer es ver más WNBA, asegurarnos de que a todas estas guerreras que juegan este bello deporte que todos amamos sean bien compensadas y que no tenga que poner sus carreras o sus vidas en posiciones de riesgo por temas de compensación salarial, pues que es absurdo que todavía tengamos esos debates, ¿no? Y como un efecto dominó, que una cosa llevó a la otra y termina en una colega presa, ¿no? Pero lo que podemos hacer es ver más básquet y apoyar más el deporte femenino. Eso es lo que Sí, está en lo que nuestras manos. está en nuestras manos y también tiene que estar, la verdad, la WNBA es de los deportes femeninos con mejor cobertura televisiva. No es, si lo querés ignorar, lo puedes ignorar, pero no puedes quejarte de que no sabes dónde verlo, porque está en ESPN todo el tiempo. Algunas personas en algún momento sugirieron que la WNBA elimine su branding en los equipos y que adopte el de la NBA, que es una opinión controversial, pero imagínate, en vez de ser el Phoenix Mercury, que sea los Phoenix Suns mujeres, Como en el fútbol. como el fútbol, y que jueguen antes del partido de la NBA en el mismo estadio, como de alguna manera para capturar un poco la atención y subirse al tren de lo que ya es la NBA hoy. No sé.
No, Creo que hoy la eso WNBA, eso es por un episodio, porque es raro. Entonces, el problema es el branding. Bueno, capaz es una campaña de marketing, de mejor marketing. sí, Es y más, verdad. mira el Chelsea y Barcelona en Europa con sus equipos Ujú. femeninos llenando estadios, porque ya existe la rivalidad entre equipos, no tenés que inventarla de nuevo, simplemente está ahí, la historia del club está ahí. Y, y no es para ahondar en otro deporte que no es el del que hablamos, pero con el Barcelona hombres tan mal, pues, ay, ¿cómo no llenar el estadio con las mujeres? Ujú, exactamente. Así que bueno, para pensar. Bueno, Mati, bueno, y lo otro es que si están en otros países y no tienen ESPN, los canales, todos estos deportes están en YouTube. Este partido entero del Phoenix Mercury el año pasado contra Dallas está full en YouTube para ver lo que también, lo bien que juega Britney Griner, si quieren ir a ver los partidos viejos de ella, todos están en YouTube. Entonces, hay muchas formas de apoyar, compartiendo, ¿no? Viendo los highlights, siguiendo en Instagram, todas estas cosas. Todo ayuda, todo suma. Entonces, bueno, lo que nos queda. Incluso usar a los equipos de la WNBA en el 2K ayuda, porque ellos ven Claro. las estadísticas de tiempo jugado y le pagan más por los derechos. Así que todo ayuda. Ese es el Bueno, mensaje. Humberto, Apoyemos el básquet y apoyando el básquet apoyamos a Britney. Muchas gracias, Mati. Gran episodio. hasta la próxima. Bye. Cuida.